La lluvia comenzó a caer a las 3 de la tarde, pesada y fría, transformando las calles de Madrid en ríos grises. Carmen observaba las gotas escurrirse por la ventana del autobús, su reflejo empañado en el cristal mojado. 62 años, cabello gris recogido en un moño sencillo, manos ásperas descansando sobre el bolso de tela desgastada en su regazo. Regresaba a casa después de otro día limpiando oficinas en el centro de la ciudad, y sentía el cansancio no solo en las rodillas que dolían, sino en algún lugar más profundo, más antiguo, un cansancio que el sueño nunca curaba. El autobús se sacudía en los baches, y Carmen cerró los ojos por un instante. Pensó en Javier, su hijo mayor, que llamaba una vez al mes, siempre apresurado, siempre con algo más importante sucediendo de fondo. Pensó en Lucía, la menor, que vivía en Valencia y enviaba mensajes cortos los domingos. ¿Todo bien, mamá? Siempre la misma pregunta. Carmen siempre respondía lo mismo. Todo bien, hija mía. Que Dios os bendiga. Mentira. No estaba todo bien desde hacía mucho tiempo. El conductor frenó bruscamente, y Carmen se agarró con fuerza a la barra de hierro frente a ella. Una mujer joven entró corriendo, sacudiendo el paraguas y riendo al teléfono. Carmen la observó. El cabello brillante, la piel luminosa, esa actitud despreocupada. Recordó haber sido así una vez, antes del matrimonio, antes de Manolo, antes de descubrir que existía una forma de soledad que ocurría incluso estando al lado de alguien todos los días durante 37 años. Manolo nunca le había pegado, nunca la insultó. Pero existen violencias silenciosas, pensó Carmen, que hieren de formas que no dejan marcas visibles. Él la ignoraba. Pasaba por su lado en la cocina como quien pasa junto a un mueble. Comía la comida que ella preparaba sin levantar la vista del plato. Dormía dándole la espalda todas las noches, y cuando ella intentaba conversar, sobre cualquier cosa, sobre el tiempo, sobre los hijos, sobre sus miedos, él suspiraba hondo y subía el volumen del televisor. Él murió hacía 4 años. Infarto, dijeron los médicos. Rápido, dijeron los vecinos, como si eso fuera un consuelo. Carmen lloró en el velatorio, no por amor, ese había muerto años antes que él, sino por la constatación brutal de que había desperdiciado décadas enteras, esperando ser vista por alguien que nunca la miraría de verdad. Antes de continuar, dale a me gusta y cuéntame desde dónde me escuchas. Eso ayuda muchísimo. Carmen bajó del autobús 3 paradas después, bajo la lluvia que ahora caía con más fuerza. No tenía paraguas. Sostuvo el bolso sobre su cabeza y corrió los 200 metros hasta el edificio donde vivía, un bloque antiguo de 3 plantas en el barrio de Vallecas, sin ascensor, con humedades en las paredes y puertas que chirriaban. Subió las escaleras despacio, sintiendo cada escalón pesar en sus piernas cansadas. Su piso estaba en la 2ª planta, un espacio pequeño, salón, cocina americana, una habitación y un baño minúsculo. Estaba oscuro cuando entró. Carmen encendió la luz y vio lo mismo que veía todos los días. Muebles viejos que venían de su boda, cortinas descoloridas, fotografías de los hijos colgadas en la pared como recordatorios de una época en la que aún creía que ser madre sería suficiente para llenar el vacío. Se quitó los zapatos empapados, colgó el uniforme azul marino en el tendedero del lavadero y se dio una ducha caliente. El agua corrió por su cuerpo delgado, por los hombros caídos, por la piel que ya no tenía la firmeza de antes. Carmen se miró las manos bajo la ducha, manos que lavaron tanta ropa, que fregaron tantos suelos, que acariciaron a hijos pequeños, y luego fueron olvidadas. Nadie me ve como mujer, susurró para sí misma, las palabras perdiéndose en el ruido del agua. Nadie nunca me ha visto. Después de la ducha, se puso un camisón sencillo y fue a la cocina. Calentó una sopa que había hecho el domingo y comió en silencio, sentada en la mesita pequeña.
escuchando solo el sonido de la lluvia golpeando la ventana y el tic-tac del reloj de pared. Cuando terminó, lavó los platos, secó todo y lo guardó en los armarios. Cada gesto era mecánico, automático, supervivencia. A las 9 de la noche, Carmen se acostó. El lado izquierdo de la cama seguía vacío, como siempre. Se subió la sábana hasta el cuello y se quedó mirando al techo, a las manchas de humedad que parecían continentes en un mapa antiguo. Pensó en cómo sería morir así, sola, en un piso silencioso, sin que nadie se diera cuenta hasta que el olor la delatara. No era un pensamiento suicida, era solo una constatación, una posibilidad estadística. Cerró los ojos e intentó dormir, pero el sueño tardó en llegar. Cuando finalmente llegó, vino acompañado de sueños confusos. Imágenes de una versión joven de sí misma bailando en un salón iluminado, con un vestido azul que nunca existió de verdad, en los brazos de un hombre cuyo rostro no conseguía ver. La mañana siguiente amaneció gris. Carmen se despertó a las 5:30, como siempre. Preparó café solo y comió 2 rebanadas de pan con mantequilla. Se puso otro uniforme idéntico al de ayer y bajó las escaleras con el mismo bolso de tela al hombro. El autobús de las 6:40 pasó abarrotado. Viajó de pie, agarrada con fuerza a la barra, el cuerpo balanceándose con los frenazos, invisible entre tantos otros cuerpos cansados. Trabajó de 7 de la mañana a 3 de la tarde. 7 plantas de oficinas, baños, salas de reuniones, pasillos, cocinas. Fregó, barrió, pasó la mopa, vació papeleras, repuso papel higiénico, limpió manchas de café en mesas de cristal. Algunas personas pasaban por su lado y no decían nada. Otras decían buenos días sin mirarle a la cara. Alguna que otra era amable de verdad, preguntaba cómo estaba, pero esas eran raras. Carmen estaba terminando de limpiar la sala de reuniones de la 6ª planta cuando oyó voces acercándose. Rápidamente, recogió sus materiales para salir. Sabía que debía ser invisible, especialmente cuando había reuniones programadas. Pero antes de que pudiera alcanzar la puerta, ésta se abrió. 3 hombres entraron conversando alto, riéndose de alguna broma interna. Carmen se encogió contra la pared, intentando hacerse aún más invisible. 2 de ellos pasaron por su lado sin siquiera parpadear. El tercero se detuvo. Era un hombre alto, de hombros anchos, vistiendo un traje gris perfectamente cortado. Debía tener unos 50 y pocos años, cabello gris en las sienes, ojos oscuros e intensos. Había algo en él, una presencia, una autoridad natural, que hacía que la gente se girara cuando entraba en una habitación. Con permiso, dijo él, y su tono no era impaciente, solo educado. ¿Ya hemos terminado aquí? Carmen sintió que le ardía la cara. Sí, señor, perdone, ya me iba. Se apresuró hacia la puerta, pero el cubo con agua sucia pesaba mucho, y tropezó ligeramente. El agua se balanceó peligrosamente, casi derramándose. Carmen lo sujetó con fuerza, pero sintió un pinchazo agudo en la muñeca derecha, esa tendinitis que la molestaba desde hacía meses. «Cuidado». La voz vino más cerca. El hombre se había aproximado. «Eso pesa demasiado, déjame ayudarte». «No hace falta, señor, yo puedo». Carmen intentó sonreír, pero estaba demasiado avergonzada. «Sé que puedes», dijo él, y había algo amable en su tono. «Pero no hace falta que cargues con todo tú sola, solo porque puedes». Él cogió el cubo de su mano antes de que ella pudiera protestar. Carmen se quedó paralizada, sin saber qué hacer. Ningún ejecutivo había hecho jamás eso por ella. Nadie jamás había percibido el peso que ella cargaba. «¿A dónde va esto?» «Al cuarto de servicio, al final del pasillo». Él caminó a su lado, cargando el cubo como si no pesara nada. Los otros 2 hombres observaban desde la puerta de la sala, visiblemente sorprendidos. Carmen sentía el corazón latir desbocado, no por romanticismo, sino por puro desconcierto.
Esto no era normal. No sabía cómo manejar la situación. Cuando llegaron al cuarto de servicio, él colocó el cubo con cuidado en el suelo. «Gracias, señor», dijo Carmen rápidamente, queriendo terminar aquello cuanto antes. Pero él no se fue, se quedó quieto, mirándola con una expresión que Carmen no lograba descifrar. «¿Cómo te llamas?» «Carmen, Carmen». Él repitió el nombre, como si lo estuviera guardando. «Yo soy Antonio». Él le tendió la mano. Carmen se miró la suya, áspera, con uñas cortas y limpias, pero sin esmalte, marcada por el trabajo. Dudó. Él esperó. Finalmente, ella estrechó su mano. El apretón fue firme, cálido. «Un placer conocerte, Carmen». Había algo en la forma en que lo dijo, sin prisa, nada automático, que hizo que algo extraño ocurriera en el pecho de ella. Un pequeño temblor, como una puerta vieja abriéndose después de años cerrada con llave. «Igualmente, señor Antonio». «Solo Antonio», corrigió él, sonriendo ligeramente. «Señor, me hace sentir más viejo de lo que ya soy». Carmen no supo qué responder. Se quedó allí, cohibida, deseando que él se fuera pronto, pero no se fue. En su lugar, inclinó ligeramente la cabeza, como si realmente la estuviera viendo, y dijo: «Gracias por el trabajo que haces aquí. Sé que nadie suele decirlo, pero es importante. Tú eres importante». Y entonces se marchó. Carmen se quedó quieta en el cuarto de servicio, sola, escuchando el sonido de sus propios latidos. Sus palabras resonaban en su cabeza. «Tú eres importante». ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había dicho eso? ¿Cuándo fue la última vez que alguien la había mirado, realmente mirado, y la había visto? Sacudió la cabeza, intentando alejar aquellos pensamientos. Era solo amabilidad, educación. Aquel hombre probablemente ni se acordaría de ella mañana. Carmen volvió al trabajo, pero algo había cambiado. No sabía explicar qué. Era como si una pequeña luz se hubiera encendido en una habitación que llevaba demasiado tiempo a oscuras. En los días siguientes, Carmen se sorprendió pensando en aquel encuentro más veces de las que le gustaría admitir. Era ridículo, se decía a sí misma. Tenía 62 años. Él era claramente un ejecutivo importante, probablemente rico, probablemente casado. Y aunque no fuera nada de eso, ¿por qué alguien como él miraría 2 veces a alguien como ella? «Nadie me ve como mujer», se repitió a sí misma una noche mientras fregaba los platos de la cena. Y está bien, no necesito eso. Pero la verdad, esa verdad que ella intentaba enterrar en lo profundo, era que sí quería. Quería ser vista, quería ser deseada. Quería que alguien la mirara y viera no a una limpiadora, no a una madre, no a una viuda, sino a Carmen, solo Carmen, la mujer que aún existía en algún lugar bajo todas las capas de cansancio y resignación. El jueves de esa semana, Carmen estaba limpiando la 7ª planta cuando oyó pasos acercándose. Levantó la vista del suelo que estaba fregando y vio a Antonio caminando hacia ella por el pasillo. Estaba al teléfono, hablando en inglés con alguien, con un tono profesional y directo. Carmen bajó la cabeza rápidamente, fingiendo estar concentrada en el trabajo. Él pasó por su lado. Carmen soltó un suspiro de alivio mezclado con decepción. Pero entonces los pasos se detuvieron. Oyó cómo terminaba la llamada. Y entonces, Carmen. Ella levantó la mirada. Él estaba parado a unos metros de distancia, con las manos en los bolsillos del pantalón del traje, una expresión casi tímida en el rostro, algo que no encajaba con aquella presencia imponente. «Hola», dijo ella, con la voz más débil de lo que pretendía. «Perdona que interrumpa tu trabajo». Se acercó unos pasos. «Sé que debes estar ocupada, pero quería preguntarte una cosa». El corazón de Carmen se disparó. «¿Sí? ¿Tomas café?» Carmen parpadeó confundida. «¿Cómo? ¿Café? ¿Te gusta el café?» «Yo, sí. A todo el mundo le gusta el café, ¿no?» Él sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro, haciéndolo parecer más joven, más ligero. «¿Verdad? Es que hay una cafetería muy buena aquí cerca.
en la esquina del Paseo de la Castellana con Serrano. Suelo ir a veces al final de la tarde, y estaba pensando, si quisieras, si tienes tiempo, tal vez podríamos tomar un café. Solo charlar, sin compromiso. Carmen se quedó completamente inmóvil. Aquello no estaba pasando. No podía ser. Hombres como Antonio no invitaban a mujeres como ella a tomar café. Eso no existía en la vida real. Ella no sabía qué decir. Parte de ella quería decir que sí desesperadamente. Otra parte quería correr y esconderse. «Mira, si no quieres no pasa nada», dijo él rápidamente, interpretando su silencio como un rechazo. «No quiero incomodarte. Es solo que, no sé, cuando te vi la semana pasada, sentí que quería conocerte mejor. Pero si es raro, perdóname». «No es raro», interrumpió Carmen, sorprendida por su propia valentía. «Me he quedado sorprendida, eso es todo». «¿Sorprendida por qué?» «Porque», ella dudó. «¿Cómo explicarlo?» «Porque hombres como usted no suelen fijarse en mujeres como yo». La expresión de él cambió, se puso seria, casi triste. Dio un paso más hacia ella, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver la sinceridad en sus ojos. «Carmen, no sé qué tipo de hombre crees que soy, pero puedo garantizarte una cosa. Cuando te miro, veo a alguien real, que trabaja duro, que carga el peso del mundo sobre los hombros y aún así consigue sonreír cuando saluda a la gente en los pasillos. Veo fuerza, veo dignidad y veo a una mujer hermosa que merece ser vista exactamente tal como es». Carmen sintió que le escocían los ojos. Parpadeó rápidamente, intentando contener las lágrimas que amenazaban con caer. Nadie le había dicho nunca aquello. Nadie. «Entonces», preguntó él suavemente, «¿un café? ¿Mañana después de tu turno?» Carmen respiró hondo. Todas las voces dentro de ella gritaban que esto era una locura, que se iba a decepcionar, que era mejor dejar las cosas como estaban, seguras y previsibles, aunque dolorosamente solitarias. Pero tal vez, solo tal vez, era hora de dejar de esconderse. «Está bien», dijo ella, con la voz temblando ligeramente. «Mañana, ¿a qué hora?» La sonrisa de él volvió, aún más radiante. «¿A las 3:30? ¿En la cafetería de la esquina?» «A las 3:30», repitió ella. «Perfecto». Él se quedó parado un instante más, como si quisiera decir algo más, pero entonces solo asintió con la cabeza. «Hasta mañana, Carmen. Hasta mañana». Ella lo vio alejarse por el pasillo, y solo cuando dobló la esquina y desapareció de vista, Carmen se dio cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña, asustada, pero genuina. Se llevó la mano al pecho, sintiendo el corazón latir acelerado, y por un momento, solo un breve y frágil momento, se permitió sentir algo que no sentía desde hacía tanto tiempo, que casi había olvidado cómo era: esperanza. Carmen no durmió bien aquella noche. Se pasó dando vueltas en la cama, ora emocionada, ora aterroriza. A las 3 de la mañana, se levantó y fue hasta el armario. Abrió las puertas y encaró su ropa. Uniformes de trabajo, 2 vaqueros descoloridos, 3 blusas sencillas, un vestido negro que usaba en los funerales. Nada allí servía para una cita. Si es que aquello era una cita. «Qué ridículo», se susurró a sí misma. «Tienes 62 años, Carmen. Esto no es cosa de adolescentes». Pero aún así, cuando salió el sol, ella ya estaba despierta, con el estómago revuelto de nervios. El día en el trabajo pasó lento como nunca. Cada hora parecía durar 3. Carmen limpió las plantas en piloto automático, con la cabeza lejos de allí, pensando en 1000 cosas al mismo tiempo. ¿Y si no tenían nada interesante de qué hablar? ¿Y si él se daba cuenta de que había cometido un error al invitarla? ¿Y si él simplemente no aparecía? A las 3 de la tarde, terminó su jornada. Fue hasta el baño de servicio en el sótano, donde guardaba una bolsa con ropa limpia. Cambió el uniforme por los mejores vaqueros que tenía y por una blusa azul marino que Lucía le había regalado en Navidad y que nunca había usado. Se soltó el moño,
Se peinó el cabello gris y se lo volvió a recoger, esta vez dejando algunos mechones sueltos alrededor del rostro. Se puso un pintalabios rosado que encontró en el fondo del bolso, tan viejo que casi había olvidado que lo tenía. Se miró en el espejo manchado del baño. Una mujer de 62 años le devolvió la mirada. Rostro marcado por el tiempo, ojos cansados, cuerpo delgado. Pero había algo diferente hoy, un brillo tímido, una chispa de vida. «Tú puedes», le dijo a su reflejo. «Es solo un café». Carmen salió del edificio a las 3:20. La cafetería estaba a 2 calles de allí, en la esquina que Antonio había mencionado. Era un lugar pequeño y acogedor, con mesitas de madera en la acera y el olor a café recién hecho escapando por la puerta abierta. Llegó 5 minutos antes y se quedó parada al otro lado de la calle, con las manos sudando y el corazón disparado. ¿Y si él no venía? Pero entonces lo vio. Antonio caminaba por la Castellana, a paso ligero, todavía con el traje del trabajo pero sin corbata, con el cuello de la camisa abierto. Cuando la vio al otro lado de la calle, su rostro entero se iluminó. Saludó con la mano y cruzó rápidamente, esquivando los coches con la naturalidad de quien conoce bien aquella ciudad. «Has venido», dijo él, y había un alivio genuino en su voz. «Tú también», respondió Carmen, y los dos se rieron. Una risa nerviosa, llena de vulnerabilidad. ¿Entramos? Se sentaron en una mesita en el rincón, cerca de la ventana. Una camarera joven vino a tomar nota. Antonio pidió un café solo. Carmen pidió un capuchino. Cuando se quedaron solos, el silencio descendió sobre ellos como una manta pesada. Carmen jugueteó con la correa del bolso, sin saber a dónde mirar. Antonio tamborileaba los dedos sobre la mesa, claramente tan nervioso como ella. «Bueno», empezó él. «Bueno», repitió ella, y los dos se rieron de nuevo, esta vez más relajados. «Perdona, no soy muy bueno con las charlas triviales», admitió, pasándose la mano por el pelo. «Generalmente en las reuniones solo hablo de números y estrategias. Esto es diferente». «¿Diferente cómo?» «Diferente porque realmente quiero saber de ti, de verdad, no por educación o protocolo. Quiero saber quién es Carmen». Carmen sintió que le ardía la cara. «No hay mucho que saber. Mi vida no es exactamente emocionante. Cuéntame de todos modos». Ella dudó, pero había algo en la forma en que él la miraba, atento, presente, genuinamente interesado, que la hacía querer hablar. «Tengo 2 hijos», comenzó. «Javier y Lucía. Son adultos ya, cada uno con su vida. Estuve casada 37 años. Mi marido murió hace 4. Lo siento». Carmen negó con la cabeza. «No hace falta. Nosotros no éramos felices. Creo que nunca lo fuimos en realidad. Pero en mi generación, uno no se separaba solo porque no fuera feliz. Te quedabas. Aguantabas». «¿Y tú aguantaste?» «Aguanté». Carmen se miró las manos posadas en la mesa. «Aguanté hasta el día en que no necesité hacerlo más». La camarera trajo los cafés. Carmen sostuvo la taza caliente entre las manos, sintiendo el calor extenderse por sus dedos fríos. «¿Y tú?», preguntó ella, encontrando el valor para mirarlo directamente. «Cuéntame sobre ti». Antonio sonrió, no esa sonrisa profesional que probablemente usaba en las reuniones, sino una sonrisa verdadera, medio torcida, casi tímida. «Yo vengo de la nada», dijo simplemente. «Nací en Móstoles, en un barrio obrero. Mi madre limpiaba casas. Mi padre se fue cuando yo tenía 5 años. Nunca volvió. Crecí viendo a mi madre trabajar hasta los huesos, volviendo a casa tarde por la noche con la espalda destrozada, y aún así siempre encontrando fuerzas para hacer la comida, para cuidarnos a mí y a mis 2 hermanas». Carmen lo observaba, sorprendida. Había asumido que él venía del dinero, del privilegio. «Estudié en la pública», continuó él. «Trabajé desde los 12 años. Repartía periódicos por la mañana. Ayudaba en un mercado por la tarde.
Conseguí una beca para la universidad. Me gradué en administración. Empecé como asistente en una empresa pequeña. Trabajé como un loco. Subía cuando los otros descansaban. Y poco a poco, muy poco a poco, fui creciendo. ¿Y ahora eres? Socio de una consultora financiera, completó él. 6 oficinas en España, una en Portugal. Nada mal para un chico de barrio al que la profesora le dijo que no llegaría a nada. Había orgullo en su voz, pero no arrogancia. Era el orgullo de quien ha vencido contra todo pronóstico. Tu madre debe estar muy orgullosa de ti. La expresión de Antonio se suavizó, pero también se entristeció. Murió hace 3 años, cáncer. Pero sí, estaba orgullosa. Conseguí darle una casa buena en los últimos años, con un jardín que siempre quiso. Pasó sus últimos meses sentada en ese jardín, tomando el sol, cuidando de las flores, y agradezco a Dios todos los días haber podido darle eso. Carmen sintió un nudo en la garganta. Ella crió a un buen hombre. Ella me enseñó que el dinero no cambia el carácter. Puedes tener todo en el mundo y aún así estar vacío. O puedes no tener nada y ser rico en dignidad. Yo elegí nunca olvidar de dónde vengo. Se quedaron en silencio un momento, bebiendo el café, pero era un silencio cómodo ahora. Carmen sentía como si un muro invisible entre ellos hubiera comenzado a desmoronarse, ladrillo a ladrillo. ¿Puedo preguntarte una cosa?, dijo Antonio después de un rato. Puedes. ¿Por qué te sorprendiste tanto cuando te invité a este café? Carmen se mordió el labio, pensando en cómo responder. Porque tengo 62 años, dijo finalmente. Porque soy una limpiadora. Porque no soy guata. Porque... ¡Para!, interrumpió él suavemente, pero con firmeza. Para con eso. Ella lo miró, confundida. Carmen, ¿por qué crees que te invité a tomar café? ¿Por pena? ¿Por educación? Se inclinó hacia adelante, con los ojos oscuros fijos en ella. Te invité porque cuando te vi por primera vez, cargando aquel cubo pesado sola, intentando ser invisible, vi a alguien que reconocí. Vi a mi madre, vi mi historia, y vi algo más. ¿El qué? Belleza verdadera. No esa belleza de revista, superficial y vacía, sino la belleza que viene de haber vivido, de haber sobrevivido, de haber cargado el peso del mundo y aún así no haberse vuelto amarga. Esa belleza que hay en ti. Carmen sintió las lágrimas subir a los ojos. Parpadeó rápidamente, intentando contenerlas, pero una escapó, deslizándose lentamente por su mejilla. Dijo él suavemente, extendiendo la mano sobre la mesa. No para tocarla, solo ofreciéndola. Una elección de ella aceptarla o no. Carmen miró la mano de él. Mano grande, fuerte, con callos que contaban historias de trabajo duro. Y entonces, con el corazón latiendo fuerte, extendió su propia mano y la colocó sobre la de él. El contacto fue eléctrico. No de lujuria o pasión desenfrenada, sino de conexión profunda, de reconocimiento, de 2 almas que caminaron solas durante demasiado tiempo y de repente encontraron compañía. Gracias, susurró ella. ¿Por qué? Por verme. Nadie me ha visto en mucho tiempo. La mano de él apretó la suya suavemente. Entonces es que estaban ciegos. Se quedaron en aquella cafetería más de 2 horas. Hablaron de todo: infancia, sueños olvidados, miedos secretos, pequeños placeres. Carmen descubrió que a Antonio le gustaba el jazz, que tenía un perro viejo llamado Duque, que su mayor arrepentimiento era no haberle dicho te quiero a su madre con más frecuencia cuando aún vivía. Antonio descubrió que Carmen siempre quiso aprender a nadar, pero nunca tuvo valor, que leía novelas usadas que compraba en mercadillos, que hacía un pollo asado tan bueno que sus hijos todavía hablaban de él a veces, incluso después de años viviendo lejos. Cuando finalmente salieron, ya estaba oscureciendo. Las luces de la Castellana comenzaban a encenderse, y el ruido del tráfico llenaba el aire.
Déjame llevarte a casa, ofreció Antonio. No hace falta, cojo el autobús. Sé que lo coges, pero quiero llevarte. Carmen dudó, pero luego aceptó. Caminaron hasta un aparcamiento cercano, donde Antonio tenía un coche negro y discreto. Nada ostentoso, pero claramente de calidad. Él abrió la puerta, un gesto anticuado que la hizo sonreír. Durante el trayecto hasta su barrio, hablaron más. Pero cuando Antonio aparcó frente al edificio donde vivía Carmen, el silencio volvió. No un silencio incómodo, sino cargado de algo no dicho. Gracias, dijo Carmen, con la mano en la manilla de la puerta. Por todo, por el café, por la charla, por traerme. Ha sido un placer, de verdad. Él se detuvo como si estuviera reuniendo valor. Carmen, sé que esto es un poco repentino, y si crees que es demasiado pronto, lo entiendo. Pero me gustaría verte de nuevo. No solo en la oficina, de verdad. ¿Una cena tal vez? ¿El fin de semana? Carmen sintió que se le encogía el pecho. Parte de ella quería decir que sí inmediatamente. Otra parte estaba aterrorizada. Yo me necesito pensarlo, dijo honestamente. Si Antonio se sintió decepcionado, no lo demostró. Solo sonrió. Claro, sin presión. Piénsalo con calma y me avisas, ¿vale? Ella asintió y salió del coche. Pero antes de cerrar la puerta, se giró. ¿Antonio? ¿Sí? Me he divertido hoy, mucho. Hace tiempo que no me sentía así. La sonrisa de él se ensanchó. Yo también. Carmen entró en el edificio y subió las escaleras lentamente, con el corazón aún acelerado. Cuando llegó al piso y cerró la puerta tras de sí, se apoyó en ella y dejó escapar un suspiro largo. ¿Qué estaba pasando? ¿Era real esto? ¿Sería posible que a los 62 años, después de todo lo que había vivido, todavía hubiera espacio para algo nuevo? ¿Para alguien que realmente la veía? Fue a la cocina, se preparó un té y se sentó a la mesa. El piso estaba silencioso como siempre, pero el silencio parecía diferente hoy. Menos opresor, menos vacío. Carmen cogió el móvil y miró los contactos. Allí estaba el número de Antonio. Él había pedido que se guardaran los números antes de despedirse. Escribió un mensaje, lo borró, lo escribió de nuevo, lo borró una vez más. Finalmente, después de 15 minutos, escribió algo sencillo. Cena el sábado. Acepto. Le dio a enviar antes de que pudiera cambiar de opinión. La respuesta llegó en menos de un minuto. Paso a recogerte a las 19 horas. ¿Te parece bien? Carmen sonrió. Me parece bien. Sostuvo el teléfono contra el pecho y cerró los ojos. Y por primera vez en años, tantos años que había perdido la cuenta, Carmen se sintió viva. Realmente viva. Si esta historia está tocando tu corazón, deja un me gusta. Eso demuestra que vale la pena traer más historias así para ti. Los días hasta el sábado pasaron en una mezcla extraña de emoción y terror. Carmen trabajaba, limpiaba, cocinaba, hacía todo como siempre, pero su mente estaba constantemente en otro lugar. Se sorprendía sonriendo sola a veces, y cuando se daba cuenta, sentía que la cara le ardía de vergüenza. Pareces un adolescente, se reprendió a sí misma mientras fregaba el suelo de una oficina el jueves. Pero no podía parar. El viernes por la noche, después del trabajo, Carmen hizo algo que no hacía en años. Fue a una tienda de ropa. No una tienda cara. Solo una pequeña tienda en el centro, con ropa sencilla pero bonita. Se probó 3 vestidos antes de encontrar uno que le gustó. Azul oscuro, de manga 3/4, discreto pero elegante. Costó casi 1/3 de lo que ganaba en el mes, pero lo compró de todos modos. El sábado, Carmen se despertó temprano a pesar de no trabajar. Limpió el piso entero, como si Antonio fuera a visitarlo. Lo cual era ridículo, ella lo sabía. Se lavó el pelo 2 veces. Pasó toda la tarde arreglándose, algo que no hacía con tanto cuidado desde antes de casarse. A las 7 de la tarde en punto, el timbre sonó. Carmen bajó las escaleras, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus propios oídos.
Antonio estaba esperando en la puerta del edificio, vistiendo una camisa blanca y un pantalón oscuro, con el pelo peinado hacia atrás. Cuando la vio, su rostro entero se iluminó. «Estás preciosa», dijo él, y no era solo cortesía, era la verdad desnuda y cruda en sus ojos. «Gracias», murmuró Carmen, sintiendo calor en las mejillas. «Tú también estás guapo». Fueron a un restaurante italiano en un barrio cercano, un lugar acogedor, con manteles de cuadros y velas sobre las mesas. Nada ostentoso, pero especial. Antonio pidió vino tinto. Carmen, que casi nunca bebía, aceptó una copa. La conversación fluyó naturalmente, como había fluido en la cafetería. Hablaron de libros, de música, de lugares que les gustaría conocer. Carmen descubrió que Antonio siempre quiso ir a África, a la tierra de sus ancestros. Antonio descubrió que Carmen siempre soñó con ver el mar de verdad, no solo en fotos, sino estar allí, sentir la arena en los pies, el sonido de las olas. ¿Nunca has ido a la playa?, preguntó él, sorprendido. Carmen negó con la cabeza. A Manolo no le gustaba. Decía que era una pérdida de tiempo y dinero. Y después de que murió, yo nunca tuve valor para ir sola. Antonio se quedó en silencio un momento. Luego extendió la mano sobre la mesa, con la palma hacia arriba. Una ofrenda. Entonces vamos juntos. ¿Qué? Vamos a la playa. Tú y yo, el próximo fin de semana, si quieres. Podemos salir temprano, pasar el día allí, volver por la noche. Sin compromiso. Solo. Vivir un poco. Carmen lo miró, a aquel hombre que apenas conocía, pero que de alguna forma parecía entenderla de una manera que nadie más había entendido nunca. «¿Por qué haces esto?», preguntó ella, con la voz entrecortada. «¿Por qué yo?». Antonio le sujetó la mano, entrelazando sus dedos con los de ella de forma natural, perfecta. «Porque cuando te miro, Carmen, veo todo lo que importa. Veo fuerza y fragilidad. Veo dolor y esperanza. Veo a alguien que se pasó la vida entera cuidando de todo el mundo y se olvidó de cuidarse a sí misma. Y yo quiero ser la persona que cuide de ti, si me dejas». Las lágrimas llegaron, y esta vez Carmen no intentó contenerlas. Se deslizaron lentamente por su rostro, brillando a la luz de las velas. «Tengo miedo», admitió ella, con la voz quebrándose. «Tengo miedo de creer que esto es real. Tengo miedo de entregarme y descubrir que estaba equivocada, que esto era solo...». «No lo era», interrumpió él firmemente. «Esto es real, Carmen. Yo soy real. Lo que siento por ti es real. Pero apenas me conoces. Entonces déjame conocerte. Déjame verte. De verdad. Por completo, las partes bonitas y las partes difíciles, todo». Carmen cerró los ojos, sintiendo el peso de aquellas palabras. ¿Cuánto tiempo hacía desde que alguien realmente quiso conocerla? Desde que alguien se importó por lo que ella pensaba, sentía, soñaba. Cuando abrió los ojos, Antonio todavía estaba allí, mirándola con esa intensidad tranquila que la desarmaba completamente. «Está bien», susurró ella. «Está bien. Vamos a la playa». La sonrisa de él fue como el sol saliendo. El sábado siguiente amaneció claro y caluroso, con un cielo de un azul imposible. Carmen se despertó a las 5 de la mañana, incapaz de dormir más. Preparó una bolsa pequeña con una toalla, protector solar que Lucía había dejado en una visita hacía 2 años, y el vestido nuevo que usó en la cena. Pensó que tal vez serviría para el final del día, cuando volvieran. Antonio llegó a las 6:30, conduciendo con las ventanillas bajadas, música suave sonando en la radio. Carmen bajó las escaleras, sintiendo mariposas en el estómago, una sensación que pensaba haber muerto décadas atrás. «Buenos días», dijo él cuando ella entró en el coche, y su voz tenía esa calidez que la hacía sentir segura. «Buenos días». Tomaron la carretera hacia la costa. Madrid iba quedando atrás, los edificios gradualmente dando lugar a montañas y campos.
Carmen miraba por la ventana en silencio, fascinada. Había tanto mundo más allá de aquel pequeño piso, de aquellos pasillos de oficina que limpiaba todos los días. «Estás callada», observó Antonio después de una hora de viaje. «Estoy pensando». «¿En qué?» «Para segundar lo que entiendo». Carmen dudó, pero decidió ser honesta. «En lo extraño que es estar aquí, contigo, haciendo esto. Pasé tanto tiempo pensando que mi vida ya había terminado. Sabes, que la parte buena ya había pasado, y lo que me quedaba era solo existir, sobrevivir hasta el final». Antonio no apartó los ojos de la carretera, pero su mano derecha dejó el volante y encontró la de ella que descansaba en su regazo. La sujetó con delicadeza. «¿Y ahora?», preguntó suavemente. «¿Qué piensas ahora?». «Ahora pienso que tal vez estaba equivocada». Llegaron a la playa alrededor de las 9 de la mañana. Era una playa pequeña, no muy turística, con pocos chiringuitos y poca gente. El mar se extendía infinito al frente, azul y centellante bajo el sol de la mañana. Carmen bajó del coche despacio, casi en trance. El olor a sal en el aire, el sonido de las olas rompiendo en la arena, la inmensidad líquida ante ella, todo era abrumador. Caminó hasta la orilla del agua como si estuviera hipnotizada, y cuando la primera ola tocó sus pies descalzos, soltó un grito ahogado. «¿Está fría?», preguntó Antonio a su lado. «No, está perfecta». Caminaron por la arena mojada, las olas lamiendo sus tobillos. Carmen sentía lágrimas en los ojos, pero no de tristeza. Era una emoción que no sabía nombrar, algo entre gratitud, asombro y una alegría tan profunda que dolía. «Gracias», dijo de repente, parándose y girándose hacia él. «Gracias por traerme aquí». Antonio la miraba con una expresión que Carmen nunca había visto en el rostro de un hombre antes. Ternura absoluta, mezclada con algo más profundo, más intenso. «Carmen», dijo él, y su voz estaba ronca, «necesito decirte una cosa». «¿Qué?». «Sé que hace poco tiempo que nos conocemos. Sé que esto puede parecer una locura, pero necesito ser honesto contigo». Le cogió ambas manos, sosteniéndolas entre las suyas. «Me estoy enamorando de ti». «No, espera. Eso no es verdad. Ya me he enamorado. Desde aquel primer día, cuando intentaste cargar aquel cubo sola, fingiendo que no pesaba demasiado. Te vi, Carmen, y no puedo dejar de verte». Carmen se quedó inmóvil, las palabras de él reverberando dentro de ella como campanas. «¿Cómo?», susurró. «¿Cómo puedes? Yo soy». «Increíble», completó él. «Eres increíble, y fuerte, y hermosa, y real de una forma que la mayoría de la gente no es. Y sé que has pasado la vida entera siendo ignorada, siendo invisible. Pero necesito que entiendas una cosa». Se acercó más, sus rostros a centímetros de distancia. «Para mí, tú eres todo. Eres la persona más visible del mundo. Cuando me despierto, pienso en ti. Cuando me voy a dormir, pienso en ti. Y quiero estar a tu lado, si tú me dejas. No como algo temporal o casual, de verdad, para construir algo real». Carmen estaba llorando abiertamente ahora, las lágrimas escurriendo por su rostro, mezclándose con la brisa salada del mar. «Tengo tanto miedo», confesó ella, con la voz rota. «Miedo de creer, miedo de entregarme y descubrir que era demasiado bueno para ser verdad. Lo sé, y no te voy a presionar, pero voy a estar aquí, todos los días, si tú quieres, demostrándote que esto es real, que yo soy real, que lo que siento por ti es tan verdadero como este mar frente a nosotros». Carmen lo miró, realmente lo miró, a aquel hombre que apareció en su vida como un rayo inesperado, iluminando rincones oscuros que ella había olvidado que existían, y se dio cuenta de algo. No quería vivir con miedo para siempre. No quería pasar el resto de su vida protegiéndose de posibles decepciones, porque aunque esto saliera mal, aunque se hiciera daño, al menos habría vivido,
Al menos lo habría intentado. Yo también me estoy enamorando de ti, susurró ella, y las palabras salieron con dificultad, como si hubieran estado presas dentro de ella por tanto tiempo que habían olvidado el camino hacia afuera. Y eso me aterra, pero yo quiero intentarlo. Quiero estar contigo. La sonrisa que iluminó el rostro de Antonio fue como el sol estallando. La atrajo hacia sus brazos y Carmen se permitió ser abrazada, realmente abrazada, con la fuerza y la ternura de alguien que no tenía miedo de sostenerla, como si ella importara. «Eres increíble», murmuró él contra su cabello. «Eres absolutamente increíble». Se quedaron así por un largo momento, abrazados a la orilla del mar, las olas rompiendo a sus pies, el mundo entero reducido a aquel instante perfecto y frágil. Los meses siguientes fueron como vivir en un sueño del cual Carmen tenía miedo de despertar. Antonio la llevaba a cenar los sábados. Veían películas antiguas en el piso de ella, sentados en el sofá desgastado, compartiendo palomitas. Él aparecía en la oficina solo para verla, incluso cuando no tenía reuniones, y siempre encontraba una excusa para intercambiar algunas palabras con ella. Pero no todo era fácil. Una tarde, 2 semanas después del día en la playa, Carmen estaba limpiando la 5ª planta cuando oyó voces procedentes de la cocina. Reconoció una de ellas, Patricia, una de las ejecutivas jóvenes que trabajaba en la misma planta que Antonio. ¿Has visto a Antonio con la limpiadora?, decía la voz de Patricia, cargada de desdén. ¡Qué cosa más ridícula! Un hombre de ese nivel, rico, con éxito, y está perdiendo el tiempo con una señora que podría ser su madre. Debe ser cosa de caridad, respondió otra voz, riendo. O entonces tiene algún fetiche raro, yo qué sé. Carmen se quedó paralizada en el pasillo, cada palabra clavándose en ella como un cuchillo. Ella lo sabía. Claro que sabía que la gente pensaría eso, pero escucharlo en voz alta, oír el veneno casual en aquellas palabras, era diferente. Terminó el trabajo aquel día en piloto automático, con los ojos ardiendo, pero negándose a llorar. Cuando Antonio le mandó un mensaje por la noche, preguntando si podía visitarla, ella respondió que estaba cansada, que era mejor quedarse cada uno en su casa ese día. Él llamó inmediatamente. «¿Qué ha pasado?». Su voz estaba preocupada. «Nada, solo estoy cansada». «Carmen, no me mientas. ¿Qué ha pasado?». Ella respiró hondo, intentando mantener la voz firme. «La gente está hablando, Antonio, en la oficina, sobre nosotros, diciendo cosas feas». Silencio al otro lado. «Entonces, ¿qué tipo de cosas?». «Que estás conmigo por caridad, o por algún fetiche raro, que podría ser tu madre, que esto es ridículo». Más silencio. Cuando Antonio finalmente habló, su voz estaba tensa de rabia contenida. «Dame 15 minutos. Voy para allá». «Antonio, no hace fa». Pero él ya había colgado. 20 minutos después, estaba en la puerta de su piso. Carmen abrió y él entró como un huracán controlado. Le cogió las manos y la guió hasta el sofá, sentándose frente a ella. «Mírame», dijo con voz firme pero gentil. Cuando ella levantó los ojos, había fuego en ellos. No rabia dirigida a ella, sino una determinación feroz. «Me da igual lo que diga la gente. Me da igual si creen que esto es raro, o inadecuado, o ridículo. ¿Sabes por qué?». Carmen negó con la cabeza, las lágrimas finalmente escapando. «Porque he vivido toda la vida importándome la opinión de los demás. Viví intentando probar mi valor, intentando demostrar que un chico pobre de barrio podía llegar a donde quisiera. Y lo conseguí, Carmen. Conseguí todo lo que quise profesionalmente. Pero ¿sabes qué descubrí? Que nada de eso importa si al final del día vuelvo a casa y estoy solo. Si no tengo a alguien real a mi lado, alguien que me vea no por lo que he construido, sino por quien soy». Le acarició el rostro, limpiando las lágrimas con el pulgar. «Y tú me ves, Carmen. Tú siempre me has visto. No al empresario, no el dinero,
no el estatus, solo a mí, Antonio, el hombre. Y yo te veo a ti también, toda tú, la mujer fuerte que sobrevivió a un matrimonio que la destruía, la madre que dio todo por sus hijos, la trabajadora que carga el peso del mundo sobre los hombros y aún así encuentra fuerzas para sonreír. ¿Crees de verdad que voy a dejar que la opinión de gente vacía me aleje de ti? Pero ¿y si tienen razón?, susurró Carmen. ¿Y si esto realmente es un error? ¿Y si te despiertas un día y te das cuenta de que cometiste un error? Eso no va a pasar. No puedes saberlo. Sí que puedo. Le sujetó el rostro con ambas manos, forzándola a mirar directamente a sus ojos. Porque me he despertado, Carmen. Pasé 54 años durmiendo, viviendo en automático, construyendo una vida que parecía correcta sobre el papel, pero estaba vacía en el fondo. Y entonces te conocí y fue como si alguien hubiera encendido las luces. Me desperté. Y ahora que estoy despierto, no voy a volver a dormir. No por miedo, no por la opinión ajena, por nada. Carmen lloró de una manera que no lloraba hacía años, sollozando, dejando salir todo el dolor y el miedo y la esperanza desesperada. Y Antonio la sostuvo, la dejó llorar en su pecho, acariciando su cabello, murmurando palabras suaves. Te quiero, dijo de repente, las palabras saliendo con claridad absoluta. Te quiero, Carmen, y voy a seguir queriéndote mientras tú me dejes. Carmen levantó el rostro mojado de lágrimas y lo miró. Yo también te quiero, susurró. Y era verdad. Amaba a aquel hombre que apareció en su vida como un milagro inesperado y le enseñó que nunca era demasiado tarde para volver a empezar. Él la besó, su primer beso, suave, respetuoso, pero lleno de promesa. Carmen sintió que algo dentro de ella se curaba, alguna herida antigua empezando finalmente a cerrar. Las cosas cambiaron después de aquella noche. No externamente. Carmen siguió trabajando. Antonio siguió dirigiendo su empresa. Pero internamente, algo se había solidificado. Ya no estaban tanteando el terreno, se estaban lanzando de cabeza. Antonio le presentó a sus hermanas un domingo por la tarde. Dos mujeres increíbles que abrazaron a Carmen como si la conocieran de hace años. Hicieron una comida familiar, hablaron de todo, rieron hasta dolerles la barriga. Y cuando Carmen estaba ayudando a lavar los platos con Claudia, la hermana mayor de Antonio, ella dijo: no veía a mi hermano sonreír así en años. Gracias por eso. Carmen se encontró con Antonio, Javier y Lucía en una cena tensa 3 semanas después. Sus hijos fueron educados, pero ella veía la confusión en sus ojos, las preguntas no formuladas. Después de que se fueran, llamó a Lucía. «¿Crees que soy ridícula?», dijo Carmen directamente. Lucía suspiró al otro lado de la línea. «No, mamá, creo que estás asustada. Y creo que nunca te había visto feliz antes. No de verdad. Y eso me asusta un poco también. Porque no sé cómo lidiar con una madre que tiene vida propia. ¿Y Javier? Él necesitará tiempo, pero lo aceptará. Los dos lo haremos, porque al final del día, solo queremos que seas feliz». Carmen colgó el teléfono con el corazón más ligero. No sería perfecto, nunca lo sería, pero sería real, y eso era más de lo que tenía desde hacía mucho tiempo. 6 meses después de aquel primer café, Antonio le pidió matrimonio a Carmen. No fue nada grandioso o extravagante. Estaban en el piso de él, donde Carmen pasaba cada vez más tiempo, preparando la cena juntos. Él estaba cortando verduras, ella estaba aliñando el pollo, y la radio tocaba música bajito, algo de bolero que a ella le gustaba. «Carmen», dijo él de repente, «Cásate conmigo». Ella casi tira el bol con el aliño. «¿Qué?». Él dejó el cuchillo a un lado y se giró hacia ella, con las manos aún manchadas de zanahoria. «Cásate conmigo. Sé que es rápido, sé que todavía estamos aprendiendo a estar juntos, pero tengo 54 años, Carmen. No tengo tiempo para desperdiciar fingiendo que no sé lo que quiero.
y te quiero a ti, todos los días, para el resto de mi vida. Así que cásate conmigo. Carmen se quedó parada, el corazón latiendo desbocado. ¿Hablas en serio? Completamente. Pero yo soy la mujer que amo, completó él. Es eso lo que eres, solo eso, nada más importa. Carmen lo miró, a aquel hombre bueno, honesto que la veía cuando todo el mundo vivía mirando a través de ella, y se dio cuenta de que ya no tenía miedo, o tal vez lo tenía, pero no era suficiente miedo para hacerla retroceder. Sí, dijo ella con voz firme, sí, me caso contigo. La sonrisa de él fue como el amanecer. Se casaron 3 meses después en una ceremonia pequeña, solo familia y amigos cercanos. Carmen usó un vestido blanco sencillo. Antonio insistió, dijo que ella merecía el blanco, merecía todo. Javier y Lucía estaban allí, aún un poco incómodos pero intentándolo. Las hermanas de Antonio lloraron de alegría, y cuando el juez dijo puede besar a la novia, Antonio la besó como si ella fuera la cosa más preciosa del mundo. Carmen tenía 63 años, Antonio tenía 55, y estaban empezando. 5 años pasaron como una canción suave, cada nota diferente, pero armonizando perfectamente con las otras. Carmen ya no trabajaba como limpiadora. Antonio había insistido, no porque considerara su trabajo indigno, sino porque quería que ella tuviera la libertad de elegir qué hacer con su tiempo. Ella se resistió al principio, con miedo de volverse dependiente, de perder su identidad. Pero él le recordó, has trabajado toda la vida, Carmen, desde niña. No le debes nada a nadie. Si quieres seguir trabajando, genial, pero hazlo porque quieres, no porque lo necesitas. Ella pensó sobre eso durante semanas. Y entonces, tímidamente, comenzó a hacer algo que siempre quiso pero nunca tuvo valor. Clases de pintura. Descubrió que era buena, no extraordinaria, no digna de museos, pero lo suficientemente buena para encontrar alegría en ello. Pintaba paisajes principalmente. El mar que vio por primera vez con Antonio, el cielo de Madrid al atardecer, el jardín de la casa a donde se mudaron después de la boda. La casa. La casa. Antonio la dejó elegir. Una casa no muy grande, pero acogedora, en un barrio tranquilo a las afueras. Con un jardín donde Carmen plantó rosas, jazmines y un limonero que cuidaba como si fuera un hijo. Duque, el perro viejo, pasó sus últimos años tumbado en aquel jardín, al sol, y cuando murió, los dos lloraron abrazados. Adoptaron a Luna un mes después. Una chucha color caramelo rescatada de la calle, todo alegría y energía caótica. Carmen nunca había tenido perro. Ahora no podía imaginar la vida sin Luna siguiendo sus pasos por la casa, durmiendo a los pies de la cama, pidiendo cariño en todo momento. Javier visitaba más ahora. Aún tenía sus reservas, pero lo estaba intentando. Trajo a los nietos una vez. 2 niños preciosos que llamaban a Carmen abuela y a Antonio abuelo Tony. Ver a Antonio jugando con ellos en el jardín, haciendo el avión y fingiendo ser un monstruo, hacía que el corazón de Carmen se desbordara. Lucía se mudó de vuelta a Madrid después de 3 años. Ella y Carmen comían juntas todos los viernes. Y un día, tomando café en la cocina de la casa nueva, Lucía le cogió la mano a su madre y dijo, «Perdona, mamá». «¿Por qué?» «Por no haberte visto antes. Por haber pensado que estabas bien todos aquellos años cuando claramente no lo estabas. Por haberte abandonado para vivir mi vida y dejarte sola». Carmen apretó la mano de su hija. «No tienes nada de qué disculparte. Yo quería que vivieras tu vida. Yo solo no sabía cómo vivir la mía. ¿Y ahora lo sabes?» Carmen miró por la ventana de la cocina, al jardín donde Antonio estaba podando los rosales, con Luna corriendo en círculos a su alrededor. El sol de la tarde doraba todo, convirtiendo aquella escena simple en algo casi sagrado. «Ahora lo sé», respondió, sonriendo. En la mañana de su 68º cumpleaños, Carmen se despertó con el olor a café y pan caliente.
Abrió los ojos y vio a Antonio entrando en la habitación con una bandeja. Café con leche como a ella le gustaba, tostadas con mantequilla, mermelada, un jarrón pequeño con una rosa del jardín. «Buenos días, mi amor», dijo él, posando la bandeja con cuidado en la cama. Luna saltó a la cama también, lamiendo la cara de Carmen hasta que ella rió y la apartó gentilmente. «No tenías que hacer esto». «Lo sé, pero quise». Se sentó a su lado, cogiéndole la mano. La de él estaba más arrugada ahora, manchas de sol apareciendo en la piel oscura. La de ella también mostraba los años, las venas más salientes, los dedos un poco retorcidos por la artritis inicial. Pero eran manos que encajaban perfectamente. 68 años, dijo él con los ojos brillando. «Te estás haciendo vieja, señora». «Mira quién habla, señor de 60». Se rieron, esa risa fácil y cómoda de quien conoce todos los rincones del otro y aún así elige quedarse. «Carmen», dijo Antonio, poniéndose serio, «sabes que soy pésimo con las palabras bonitas. Siempre se me dieron mejor los números y las hojas de cálculo que la poesía. Pero hay una cosa que necesito que sepas». «¿Qué?» «Me salvaste la vida». Carmen intentó interrumpir, pero él levantó la mano suavemente. «Déjame terminar. Sé que crees que yo te salvé, que te saqué de aquella soledad. Pero la verdad es que tú me salvaste también. Yo estaba vacío, Carmen. Rico, con éxito, pero completamente vacío. Y tú me enseñaste que tener a alguien a quien cuidar, alguien a quien amar de verdad, es la única cosa que realmente importa. Tú me hiciste humano de nuevo». Carmen sintió las lágrimas subir, pero eran lágrimas buenas. «Y tú me hiciste visible», susurró ella. «Después de una vida entera siendo invisible, tú me viste, realmente me viste». «Siempre te veré», prometió él, besando su frente, «hasta mi último día». Pasaron aquella mañana en la cama, conversando sobre nada y todo. Luna tumbada a sus pies, el sol entrando por la ventana y pintando cuadrados dorados en el suelo de madera. Y Carmen pensó en lo extraña que era la vida. ¿Cómo podía ser brutal y dolorosa durante tanto tiempo y entonces, de repente, sin aviso, volverse absolutamente hermosa? Ella tenía 68 años, Antonio tenía 60, y todavía estaban apenas empezando. Y si estás ahí, escuchando esta historia, y sintiendo que tu corazón ha latido más fuerte, que algo dentro de ti ha reconocido el dolor de Carmen o la ternura de Antonio, entonces déjame decirte una cosa. Esta historia no es solo de ella. Puede ser tuya también. Porque no importa cuántos años tienes, no importa cuántas decepciones has cargado, cuántas veces has sido ignorada o herida o hecha sentir invisible. No importa si crees que ya ha pasado la hora, que el momento adecuado ya se fue, que personas como tú no merecen finales felices. Todo eso es mentira. La verdad es que mientras estés respirando, mientras tu corazón siga latiendo, no es demasiado tarde. No es tarde para ser vista. No es tarde para ser amada. No es tarde para volver a empezar, para florecer, para descubrir que existe una versión de ti que ni siquiera conocías aún. Una versión que es libre, que es amada, que es plena. Carmen encontró eso a los 62. Tú puedes encontrarlo mañana, o dentro de un mes, o dentro de 5 años, o hoy mismo, en este exacto momento, al decidir que mereces más que sobrevivir, que mereces vivir. Y si esta historia te ha tocado de alguna forma, si ha encendido alguna pequeña esperanza en tu pecho, deja un me gusta. Comenta aquí abajo, desde dónde me estás escuchando. Cuéntame si te has visto en esta historia. Porque cuando haces eso, cuando participas, me muestras que vale la pena seguir trayendo estas historias para ti. Historias de personas reales, con dolores reales, encontrando amor real. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito. Activa la campanita para no perderte las próximas historias. Porque hay tanta gente por ahí necesitando escuchar que no está sola, que no es demasiado tarde, que aún existe esperanza.
Y tú, que has llegado hasta aquí, que has escuchado a Carmen de principio a fin, gracias. De corazón, por dar tu tiempo a esta historia, por permitir que te tocara, que seas vista, que seas amada, que seas tan feliz como mereces ser. Un beso en tu corazón.